El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que autorizó a la CIA a ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela, intensificando así la presión de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro. La declaración se produce después de que el New York Times revelara por primera vez la existencia de una directiva presidencial clasificada que otorgaba luz verde a la agencia de inteligencia para actuar en territorio venezolano. Aunque Trump evitó responder si esas acciones estarían dirigidas directamente contra Maduro, ratificó que la CIA cuenta con su autorización para defender los intereses de Estados Unidos en la región. Gracias por hacerme presidente de la República. ¿Por qué autorizó a la CIA a entrar a Venezuela? ¿Y hay más información que pueda compartir sobre los bombardeos? Bueno, lo autoriza por dos razones. Primero, han vaciado sus prisiones hacia los Estados Unidos de América. Llegaron por la frontera, porque teníamos una política de fronteras abiertas. Y tan pronto como escuché eso, muchos de estos países no son los únicos. Pero son el mayor abusador y permitieron que miles de prisioneros, personas de instituciones psiquiátricas, salieran hacia los Estados Unidos y los estamos devolviendo, y lo hicieron a un nivel que probablemente muchos países lo hicieron, pero no como Venezuela. Fueron muy sucios. Y la otra cosa es las drogas. Tenemos muchas drogas viniendo de Venezuela y muchas de las drogas venezolanas vienen por el mar, pero los vamos a parar también por tierra. ¿La CIA tiene autoridad para sacar a Maduro? No voy a responder una pregunta si es una respuesta ridícula. No es una pregunta ridícula, pero sería ridículo que yo respondiera a eso. Pero creo que Venezuela siente la presión. Creo que muchos países también sienten la presión. No vamos a permitir que nuestro país se arruine porque otras personas quieren enviar lo peor. Nos han dado lo peor. Han cargado a nuestro país con prisioneros, personas enfermas mentalmente, y no los vamos a recibir. Es una de esas cosas y puedo decirles, nos estamos ocupando del mar, no hay nadie y estamos vigilando. Y si lo vemos, nos ocuparemos. Según el artículo del New York Times, la nueva directriz permitiría a la Agencia Central de Inteligencia realizar operaciones letales dentro de Venezuela y ejecutar una variedad de acciones en el Caribe. Esto incluiría acciones encubiertas contra Maduro o su régimen, ya sea de manera unilateral o como parte de una operación militar más amplia. No se sabe, eso sí, si la CIA está planeando acciones concretas o si esta autorización es solo una medida preventiva. La agencia podría tomar medidas encubiertas contra el señor Maduro o su gobierno, ya sea de forma unilateral o en conjunto con una operación militar de mayor envergadura. Se desconoce si la CIA está planificando alguna operación en Venezuela o si las autoridades están preparadas para una contingencia. La estrategia de la administración Trump respecto a Venezuela, desarrollada por el secretario de Estado Marco Rubio con la ayuda de John Ratcliffe, director de la CIA, tiene como objetivo derrocar a Maduro del poder. A diferencia de las operaciones militares que suelen hacerse públicas, las acciones de la CIA se desarrollan en completo sigilo. Las llamadas operaciones encubiertas son misiones secretas diseñadas para influir en escenarios políticos, militares o económicos en otros países sin que se pueda atribuir directamente la participación del gobierno estadounidense. Revisemos algunos aspectos clave de estas operaciones y cómo actúa una de las agencias más reservadas y estratégicas de Estados Unidos. Empecemos por los objetivos de la Agencia Central de Inteligencia. La CIA actúa mediante operaciones encubiertas cuando busca influir en decisiones de política exterior, proteger los intereses estratégicos de Estados Unidos o neutralizar amenazas sin recurrir a confrontaciones directas. Estas son acciones desarrolladas fuera del foco público con el propósito de garantizar la seguridad y mantener el control en escenarios clave del ámbito geopolítico. Las operaciones encubiertas de la CIA abarcan distintos frentes, incluyen tareas de espionaje y sabotaje, campañas de propaganda y manipulación mediática, así como el apoyo a grupos armados o gobiernos aliados. En los últimos años también han sido fortalecidas las operaciones tecnológicas y de ciberseguridad enfocadas en la obtención de información y la defensa ante amenazas digitales.
Algunos documentos secretos del gobierno de Estados Unidos se hacen públicos con el tiempo cuando dejan de considerarse sensibles. Han revelado operaciones encubiertas de la CIA en distintos países. En Irán, por ejemplo, en 1953 la agencia respaldó el golpe contra el primer ministro Mohammad Mossadegh. En Guatemala, 1954, la CIA participó directamente en el derrocamiento de Jacobo Arbenz, y en Chile, en 1973, apoyó el golpe militar que llevó a Augusto Pinochet al poder. También figuran episodios como la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y los intentos fallidos de asesinato contra Fidel Castro durante la Guerra Fría. Tras ordenar el hundimiento de varias embarcaciones vinculadas al narcotráfico, hoy Trump también confirmó que evalúa autorizar ataques terrestres contra carteles en Venezuela. Bueno, no quiero decirles con exactitud, pero sin duda estamos buscando tierra ahora porque tenemos el mar muy bien controlado. Tuvimos un par de días en los que no se encontró ningún barco, y eso lo considero algo bueno, no malo. Pero tuvimos una cantidad enorme de barcos muy caros. Ya saben, tienen barcos muy caros, muy rápidos y bastante grandes. Y si lo vemos, por cada barco que inutilizamos, salvamos 25,000 vidas estadounidenses. Así que cada vez que ven un barco y se sienten mal, dicen, bueno, qué duro. Pero si pierden a 3 personas y salvan a 25,000, estas son las personas que están matando a nuestra población. Y este miércoles 2 aviones bombarderos de B-52H del ejército de Estados Unidos sobrevolaron en círculos por varias horas muy cerca del espacio aéreo venezolano a más de 26.000 pies de altura. Se trata de 2 poderosas aeronaves fabricadas por Boeing que partieron de Luisiana después de mantener un patrón de espera durante varias horas muy cerca del espacio aéreo venezolano. Las naves cambiaron de dirección y se alejaron de la zona mencionada hacia el norte. Cerca de 15.000 personas siguieron en directo en la página de Flyradar el recorrido de los 2 aviones bombarderos B-52H del ejército de Estados Unidos. Veamos ahora cómo son estas aeronaves que sobrevolaron cerca de Venezuela. Se trata de bombarderos estratégicos subsónicos de largo alcance, propulsados por motores de reacción. Su velocidad supera los 1.000 kilómetros por hora y pueden volar más de 14.000 kilómetros sin reabastecimiento aéreo. También tienen una capacidad para transportar más de 31.000 kilos de armamento. En las bodegas internas y bajo sus alas, pueden llevar bombas convencionales y nucleares, misiles de crucero, bombas guiadas por GPS y minado naval. Mientras tanto, el jefe del Comando Sur, Zahradin Holsi, visita países del Caribe para fortalecer alianzas dentro del despliegue contra el narcotráfico en aguas cercanas a Venezuela. Primero, el almirante Holsi viajó a la isla caribeña de Antigua y Barbuda y se reunió con el primer ministro Gaston Brownie en la isla de Antigua, ubicada estratégicamente en el punto donde se unen el Atlántico y el Caribe. El Comando Sur aseguró que esta alianza es fundamental para los esfuerzos colectivos de la región por promover la seguridad y la estabilidad en el Caribe. Tras visitar a Antigua y Barbuda, la cuenta oficial de X del Comando Sur informó del encuentro de su comandante Holsi con autoridades de la isla de Granada, también en el contexto de la lucha de Estados Unidos contra organizaciones criminales en el Caribe. Fortaleciendo las alianzas caribeñas, el comandante del SOUTHCOM, almirante Alvin Hosley, concluyó hoy su visita al Caribe tras reunirse con el comisionado interno de la Real Fuerza de Policía de Granada, Randy Connaught, para abordar las iniciativas bilaterales para abordar las amenazas a la seguridad en Granada y la región. La visita de hoy a Granada y la de ayer a Antigua Barbuda fortalecieron la larga cooperación en materia de seguridad que compartimos con ambas naciones, alianzas vitales para combatir las organizaciones criminales transnacionales y los traficantes ilícitos que amenazan al Caribe y a nuestro territorio.
El régimen de Nicolás Maduro continúa esta madrugada con las actividades que dicen son para coordinar las labores de defensa. Se trata de las denominadas zonas operativas de defensa integral con las que, según el madurismo, busca hacer frente al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe Sur. Las actividades militares hoy se centraron en Caracas, la capital, y el estado Miranda, vestido de militar y con un arma en la mano. El número 2 del madurismo aseguró que hay 522 cámaras de vigilancia instaladas en la zona. Este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos en Washington a Evan Ellis, es académico del Centro de Estudios Estratégicos en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Formó parte del personal de planificación de políticas del secretario de Estado Mike Pompeo durante la primera administración de Trump. Bienvenido, un gusto tenerlo de nuevo con nosotros, señor Ellis. Gracias, un gusto de estar con ustedes en el programa. ¿Qué implicaciones estratégicas tiene para Estados Unidos autorizar operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela en momentos donde hay máxima presión al régimen de Maduro? Bueno, para mí realmente me sorprende si la CIA no está operando en Venezuela. Yo creo que esta proclamación del presidente Trump fue una confirmación de un reporte realizado por New York Times y luego de noticiera CBS. Y por supuesto, yo creo que esto envía un mensaje por encima de los otros mensajes que estamos enviando Maduro con derrotar, bueno, de destruir varios barcos, de realizar los ejercicios, estas o sea, ya misiones de los B-52, entre otras actividades. Y yo creo que el mensaje es que el presidente Trump es serio sobre enfrentar y poner un fin a esta amenaza representado por Cartel de los Soles y liderazgo. Y yo creo que eso es un mensaje más que nada a la gente de quien, o sea, en las Fuerzas Armadas venezolanos y la gente apoyando Maduro. Yo creo que eso es como otro mensaje más, pero realmente yo no veo que esto impacte la CIA ni es algo nuevo. Bueno, quizás el único costo que me preocupa un poco es que este anuncio ya ayuda a Maduro en intentar reprimir la población venezolana. Ahora con esta proclamación ya puede fingir diciendo que ya mira, la CIA está en todas partes, estamos arrestando personas por supuestamente estar colaborando con la CIA. Esto es quizás la única cosa mal que podría salir de esto. Precisamente sobre lo que estaba mencionando el señor Ellis, son operaciones encubiertas, es decir, la clave es que sean encubiertas y no se conozca quién perpetra esta acción. Ahora bien, el New York Times lo ha filtrado, Trump no lo ha negado. ¿Pudiera ser que la Casa Blanca estuviera interesada, de hecho, en que Maduro conociera de estas operaciones y de alguna forma sea parte de este juego de presión? Sí, o sea, como digo, o sea, no me sorprende la idea que la CIA tiene muchas cosas que hacer y yo imagino que ya está operando en Venezuela desde hace tiempo. O sea, cuando uno piensa en las cosas que uno necesita, una operación de gran escala, a coordinar con personas cerca de Maduro, quien iba a entregar a Maduro, vivo o muerto, si hay una operación de larga escala, negociando con personas quien podría ya ir contra Maduro en un momento clave, negociando hasta, o sea, cuáles personas podrían ser como perdonados si ellos apoyan la oposición y ir en contra de Maduro. O sea, todos esos tipos de actividades y hasta preparar para una acción militar requiere inteligencia en la tierra. Entonces, yo creo que esto es algo normal, pero sí, el presidente en admitir esta historia y usar esto para hablar de la mal que ha realizado Maduro es básicamente poniendo más presión en la región y contra Maduro y indicando que el presidente está muy serio en su planificación por algún tipo de acción, en mi opinión. Señor Ellis, ¿cómo podría la CIA actuar en Venezuela en momentos donde el régimen ha encendido alertas para detener a cualquier ciudadano extranjero, particularmente estadounidenses? Y recuerdo esas declaraciones de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Madurista, que dice: extranjero que entre sin permiso no sale de Venezuela. Hay
por supuesto, una cacería literal del régimen madurista contra cualquier sospechoso de hacer contrainteligencia. Bueno, por supuesto, seguro que operar dentro de Venezuela es una cosa con muchos riesgos por la CIA o por cualquier otra entidad de fuerzas especiales o otros. O sea que ya se nota que desde hace tiempo hay la presencia de, o sea, inteligencia cubano ya penetrando todas partes del régimen y la vida diaria. También hay su propio servicio de inteligencia SEBIN, también hay contrainteligencia militar, entre otros, y también hay hasta grupos radicalizados, estos famosos colectivos y milicias ahora movilizándose. Entonces, sí, es un entorno seguramente bastante complicado, pero sí, en mi opinión, es el trabajo que hacen las personas que buscan ya proteger y adelantar los intereses de los Estados Unidos en cosas que necesita ser hecho en preparación para una operación o en intentar realizar una transición para poner en fin este régimen criminal ilegítimo. Señor Ellis, tener espías en otros países no debería sorprendernos. Casi todos los países tienen y espían a sus adversarios. No obstante, lo que nos sorprende son las operaciones encubiertas que se publicaron, anunciaron hoy. ¿Cómo funciona cuando un país tiene agentes, por ejemplo, de la CIA en Venezuela, para pasar a la fase de la implementación de operaciones encubiertas? ¿Se requiere de la ayuda del ejército para llevar a cabo esas operaciones? ¿Cómo es la coordinación y cómo funciona esto? Bueno, entiendo que hay que hablar de forma generalizada, pero también, no sé, quizás no todo que hacen los servicios de inteligencia de los Estados Unidos son las cosas tan peligroso, romántico, matando personas como imagina. O sea, pero por supuesto siempre hay necesidad de entender qué está ocurriendo o sea, con el liderazgo, con los personas con quien podría coordinar. Y entonces yo creo que hay una variedad de tipos de actividades que para entender qué está ocurriendo, preparando para una posible operación militar, pero también negociando o conversando con quienes podría entregar a Maduro con o sin esta recompensa de 50 millones de dólares. O sea que hay una variedad de cosas en que uno necesita o sea, inteligencia técnico, inteligencia humano, y a veces lo humano es lo más importante porque, o sea, información técnico de los satélites y sensores no puede ser todo. Entonces, es una combinación de todos tipos de actividades para que cuando uno actúa, uno tiene la información y la coordinación con la población local hasta posible. Pero al decir esto, yo creo que es importante también es no sobrepensar la cosa y presumir que cualquier persona que es en la oposición legítimo de Venezuela es automáticamente implicado con la CIA. O sea, eso es porque, como hemos visto, la gran parte de los venezolanos ya aceptan que fue Edmundo González, María Corina Machado quien ganaron la elección el 28 de julio del año pasado y lucha con democracia. Entonces, no debe sobreinterpretar lo que necesita hacer una organizaciones de inteligencia en intentar, dentro de este contexto, preparar para intentar eliminar esta amenaza a los Estados Unidos y buscar nuestros intereses estratégicos. Se cierra cada vez más ese cerco al régimen de Maduro. Evan Ellis, académico del Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, gracias por haber estado hoy con nosotros. Un gusto, gracias a ustedes.